Bienvenidos estudiantes a la clase número 1 de nuestra materia Lengua y Literatura 2. En esta clase número 1 vamos a trabajar con el movimiento romántico en Argentina. Vamos a ver cuáles fueron las características del romanticismo en la zona del Río de la Plata. Vamos a trabajar con El Matadero de Esteban Echeverría, un libro muy importante para la literatura argentina, con El Facundo de Sarmiento y terminaremos hablando de Julio Cortázar y el peronismo. Empecemos ahora a pensar en las características del romanticismo. Durante la primera mitad del siglo XIX, en Europa surgieron dos corrientes muy importantes que tuvieron una influencia que fue decisiva en la literatura posterior. Estas corrientes fueron el romanticismo y el realismo. Ambas corrientes literarias coinciden en su oposición terminante a los principios clásicos, y ambas tienen una raíz que posee vínculos muy estrechos con el origen de la burguesía como clase social dominante. En consecuencia, en ambos movimientos vamos a encontrar procedimientos diferentes, pero sí vamos a encontrar que reivindican al individuo que adquiere dignidad a través de su búsqueda personal. El individuo adquiere dignidad a partir de su búsqueda personal y subjetiva. Vamos a ver que hay una exaltación de la subjetividad y de los sentimientos y pensamientos del sujeto en estos movimientos. Entonces, la dimensión heroica sufre un desplazamiento. No se trata de la encarnación abstracta de virtudes propias de los héroes clásicos, sino que más bien va a aparecer una individualidad de personas comunes en estas obras. ¿Qué es el romanticismo? El romanticismo es una forma de entender la vida, el amor, la política, la literatura, la pintura y la música. Podemos localizarlo en Alemania e Inglaterra, países en los que surge en los últimos años del siglo XVIII. Surge entonces en Alemania e Inglaterra en los últimos años del siglo XVIII. Luego el romanticismo se va extendiendo a distintos lugares como Francia y después a Italia, a Rusia y finalmente llega a América. Vamos a ver cuáles son las características de este movimiento. El predominio del sentimiento sobre la razón es uno de los rasgos principales del romanticismo. La libertad de la forma, que debía obedecer solamente a los deseos del creador y no a nada preestablecido. Esto en este sentido iba en contra de los moldes indiscutidos del clasicismo. Había mucha libertad en la creación dentro del movimiento romántico. Otra característica es el culto del yo. El yo adquirió un papel protagónico, dado que la subjetividad era la verdadera protagonista del arte romántico. Aún las expresiones del yo más íntimo podían tener un costado heroico. Finalmente, una de las características más importantes del romanticismo es la importancia que le dan al paisaje. El paisaje exterior se convierte en una expresión de la interioridad, es decir, en una proyección del sujeto. El paisaje en este sentido
va a reflejar los estados de ánimo y las emociones del sujeto. Por eso hablamos de que es una proyección del sujeto, porque el paisaje muestra los mismos estados anímicos de la persona, del yo lírico o del autor de esa obra. Entonces, los temas del romanticismo son la libertad, pocas veces conseguida, el amor, también raramente alcanzado, la muerte, el destino, adverso para el héroe, un sentimiento en el poeta que lo identifica, como dijimos anteriormente, con el paisaje. La noche, las ruinas, lo desconocido van a aparecer en las obras del romanticismo. Por otra parte, vamos a tener también el reconocimiento de personajes que llevan tiempo sin verse, viajes a mundos exóticos y la defensa de los nacionalismos y subculturas. Vamos a ver entonces cómo aparece el romanticismo en Argentina. El romanticismo tuvo su primera manifestación en la Argentina con la aparición en 1832 del poema Elvira o la novia del Plata, del escritor Esteban Echeverría, quien lideró el movimiento que se concentró en la llamada Generación del 37 y tuvo uno de sus centros en el Salón Literario. La Generación del 37 fue un movimiento de escritores, entre los que se encontraban Echeverría, Alberdi, Sarmiento, Gutiérrez, que se reunían en un salón que se llamaba el Salón Literario de Marco Sastre. En ese salón literario, los escritores discutían sobre política y también sobre literatura y arte. El romanticismo argentino integró la lengua tradicional española con los dialectos locales y gauchescos. Pudo integrar entonces la lengua tradicional española con los dialectos locales y gauchescos. Incorporó el paisaje rioplatense a la literatura y los problemas sociales. El romanticismo argentino se produjo íntimamente ligado con el romanticismo uruguayo. En Hispanoamérica, el contenido nacionalista del romanticismo confluyó con la recién terminada Guerra de la Independencia, de 1810 a 1824, convirtiéndose en una herramienta de consolidación de las nuevas naciones independientes, recurriendo al costumbrismo como una herramienta de autonomía cultural. Entre las obras más importantes del movimiento se destacan La cautiva y El matadero, ambas obras de Echeverría, y también podemos encontrar El Martín Fierro, obra maestra de José Hernández, Amalia, de José Mármol, Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento, y el folletín y obra dramática Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez, considerado fundador del teatro rioplatense. Entonces, dijimos que El matadero de Esteban Echeverría es una de las obras fundamentales del romanticismo en el Río de la Plata. Durante la primera mitad del siglo XIX en las Provincias Unidas del Río de la Plata, podemos ver cómo se van perfilando y condensando los ejes de sentido más importantes de lo que sería la política y la cultura nacional. La lucha por el dominio del poder de unitarios y federales impuso una práctica de violencia política y exilio forzoso que serán rasgos recurrentes en la historia argentina. Los principales escritores en el país eran Esteban Echeverría, Domingo Faustino Sarmiento,
Juan Alberdi y José Mármol, quienes habían importado de sus viajes a Europa la estética del romanticismo. Como vimos, el romanticismo surge en Europa. Cuando estos escritores viajan allí, conocen la estética romántica y la incorporan en sus obras literarias. El país con el que sueñan tiene la ineludible realidad de el desierto argentino, despoblado de grandes zonas y habitado por el salvaje en todas las demás. Vamos a ver que la idea del desierto aparece en la obra de Domingo Faustino Sarmiento. Esta obra es El Facundo. Y Sarmiento va a mostrar su preocupación en esa obra por poblar ese desierto y por darle a ese desierto, a esa llanura, una educación y un modelo cultural similar al de Europa. Vemos entonces que lo que llamaríamos literatura nacional surge en un clima de violencia que hará que se subordine lo estético a lo ideológico. Tanto Matadero de Esteban Echeverría como Facundo de Sarmiento son obras donde lo ideológico y lo estético aparecen vinculados. Son obras donde lo político está muy presente, porque va a estar presente la lucha entre los unitarios y los federales, principalmente en El Matadero de Esteban Echeverría. A partir de la enorme influencia francesa, el romanticismo adquiere un carácter social que le permite a la literatura ser un vehículo de propagación de ideales políticos. Entonces, Echeverría escribe El Matadero entre 1838 y 1840, pero recién se publica en 1871. Es un producto de la mentalidad romántica esta obra. También lo podemos considerar un relato de costumbres y, ante todo, es el primer cuento de la literatura argentina. Además del relato de costumbres, Echeverría hace allí una denuncia política al gobierno de Rosas. Si bien hay elementos realistas, el planteo global es romántico y básicamente está armado sobre oposiciones: civilización y barbarie, materialismo y espiritualismo, feroces y delicados. Al elegir el matadero como ámbito para la narración, se obtienen muchas cosas. En principio, se trata de una zona limítrofe entre el campo y la ciudad. En verdad, es la presencia del campo con sus propias leyes dentro de la ciudad, y esta presencia se encuentra reforzada por la temática de la carne, que refiere directamente al poder de Rosas, un hacendado de la provincia de Buenos Aires y representante, por ende, del sector ganadero que el cuento bestializa. Toda esta situación se materializa en el uso del lenguaje, mientras que todo lo relacionado con los federales connota brutalidad sanguinaria y primitivismo dentro del matadero, el lenguaje del unitario y del narrador es un lenguaje culto, incluso a veces hasta la inverosimilitud. Otro relato muy importante de la literatura argentina es El Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. El Facundo apareció por primera vez en Chile en 1845 con el siguiente título: Civilización y barbarie, vida de Juan Facundo Quiroga y aspectos físicos, costumbres y hábitos de la República Argentina. Primero lo hizo en forma de folletín y luego como libro. Tanto la estructura del libro como su título sufrieron cambios relacionados con la vida política de su autor. Si bien la finalidad política del texto es evidente, ya que lo que desea hacer Sarmiento es atacar a Rosas mediante la figura de Quiroga, la pertenencia genérica del libro se discute todavía hoy.
porque no se sabe si es un ensayo, una biografía novelada o una novela. Está formado por una introducción y por distintas partes. En la primera parte, que son los capítulos del 1 al 4, el autor se refiere a la geografía argentina y al problema de su vastedad. Este eje temático será retomado años después por Ezequiel Martínez de Estrada en Radiografía de la Pampa. La segunda parte, de los capítulos 5 al 13, aborda la figura de Facundo Quiroga. Y la tercera, los capítulos 14 y 15, analiza las consecuencias del asesinato de Quiroga en Barranca Yaco. Aquí aparece el componente claramente programático, ya que Sarmiento expone el programa político que debe llevarse adelante una vez que Rosas haya sido arrancado del poder. En este cuadro podemos ver algunas de las características de este libro. Por ejemplo, el juego de opuestos entre modernidad y atraso, libertad y opresión, república y tiranía, ciudad y campo, ciudadano y gaucho, Europa y América Latina. Y las varias lecturas que se pueden hacer. Se lo puede considerar un ensayo sociológico, un panfleto político, una biografía, una autobiografía y también una novela. Finalmente, terminaremos hablando de Julio Cortázar, otro escritor importantísimo para la literatura argentina. Julio Cortázar escribió un cuento que se llama Casa Tomada. En este cuento se representa otro momento importante de la literatura argentina, ya que se dice que el cuento es una alegoría del peronismo. En este cuento ocurre que hay una pareja de hermanos, es decir, hermanos que tienen una relación bastante extraña, que viven en una casa muy grande y que empiezan a sentir ruidos extraños, raros, en una parte de la casa. Esa parte de la casa se considera una casa tomada, se considera la parte de la casa que fue tomada por unos visitantes extraños. Esa especie de invasión que priva de su libertad a estos hermanos es leída como una alegoría del peronismo. Julio Cortázar estaba en oposición a este régimen político, a este partido político, entonces es leído por la crítica de esta forma. Bien, en esta clase hicimos un breve recorrido por algunos aspectos importantes de la literatura argentina. Vimos el romanticismo, cómo aparece en el Río de la Plata, cuáles son los rasgos principales y las características del Matadero, obra de Esteban Echeverría. También hablamos un poco del Facundo, de Sarmiento y finalizamos con Casa Tomada de Julio Cortázar. Como siempre, puede complementar esta información con información extra, con bibliografía extra. Gracias.